Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco. Me está dando una taquicardia ya, con tanto café. Bueno, ya será menos, ¿no? Sí. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nosotras aquí, pues, hablando de salud hormonal, otra vez de nuevo, porque cómo nos gusta a nosotras este tema. Nos encanta, nos encanta. Nos encanta y nos parece importante, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿nos gusta? Sí. Ojalá no existiera, también. Pero, como existe, pues aquí estamos nosotras, pues para hablar de estas cositas que debemos de saber, debemos entender, porque no es normal muchas veces pues que tengamos dolores durante la menstruación a lo largo del ciclo, y tener en cuenta todo esto y saber cuándo algo puede que nos esté ocurriendo y acudir a los profesionales cuando realmente lo necesitamos es fundamental. Totalmente, porque es eso, muchas veces hemos normalizado lo que para nosotras es nuestra regla, porque siempre es igual, y a lo mejor resulta que no es tan normal tener ciertos síntomas. Entonces, siempre mejor saberlo. Y oye, pues aquí estamos nosotras, ¿no? Claro. Para comunicar un poquito acerca de esto y que aprendáis también de ello, que siempre el conocimiento no ocupa lugar. Y en este episodio, ¿de qué vamos a hablar? Pues de los dos problemas más importantes que solemos encontrar en cuanto a la regulación del ciclo a nivel hormonal, que son la endometriosis y el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Entonces, al final hay que tener en cuenta que muchas veces las dos en algunos puntos como que se unen y luego todo es como, quizás nos ha costado un poco sacar un poco a la luz este tema, de decir, vale, ¿cómo lo vamos a enfocar? Porque es realmente que complejo porque dependiendo de cada persona los síntomas y las necesidades van a ser muy diferentes. Es decir, una mujer puede tener dolor ante una endometriosis, pero puede ser que no tengas dolor y sí que tengas una endometriosis. Entonces, tener en cuenta y abordarlo desde la perspectiva que, oye, que tú puede ser que tengas ciertos síntomas, pero que puede ser que otra persona pues no lo tenga. Exacto. Que tenga pues otro tipo de sintomatología u otro tipo de problema, ¿no? Y que cada mujer es eso. Se ha visto que cada mujer es un mundo, cada mujer tiene un tipo de SOP o un tipo de endometriosis diferente, y que no hay unos criterios al 100% estipulados para decir, vale, esto es sí o sí un SOP o esto es sí o sí una endometriosis, porque varía muchísimo entre mujer y mujer. Entonces, siempre acudir a un especialista, fundamentalmente, pero conocer un poco los síntomas un poquito más notorios, ¿vale? Y que sí que tienen más en común las mujeres, para que veamos que, oye, pues a lo mejor esto que me está pasando no es lo que debería de estar teniendo en una regla normal, ¿vale? Exactamente, que puede ser que tengamos algún tipo de problema ahí subyacente que no estamos teniendo en cuenta y que pues igual tenemos que ir a revisar todo un poquito, ¿no? Totalmente. Vale, entonces vamos a empezar hablando de la endometriosis, ¿vale? Que la endometriosis, ¿qué sería la endometriosis? Pues sería la proliferación de tejido endometriótico en zonas que no son la que se, es decir, normalmente tiene que estar en el útero, ¿no? Y ese tejido pues viaja pues a otras zonas, ¿no? Otras zonas en las cuales pues no debería estar. Que es que no sé si estáis siendo conscientes de lo que acaba de decir, porque ha dicho muchas palabras seguidas, muchas palabras muy raras, que yo lo entiendo, pero es que darle una vuelta a lo que ha dicho. O sea, tejido que tiene que estar en el endometrio, que sería lo que reviste el útero, ¿no? Que viaja a otros sitios. Y dirás, ¿cómo viaja? ¿Cómo así? Porque yo me quedaría igual. Porque yo me quedé planchada la primera vez que me lo dijeron también. Vale, pues eso viene... Bueno, no se sabe exactamente por qué sucede la endometriosis, ¿no? Pero una de las teorías que hay, y que, bueno, pues ahí está, como hay otras, pero bueno, la más aceptada probablemente sea que tiene que ver con el tema de otro concepto que también os vais a caer de culo, la verdad. El tema de las reglas retrógradas. ¿Qué es eso, Elena? Por favor. ¿Qué es esto, por Dios? Que hemos leído que el 90% de las mujeres tienen reglas retrógradas. ¡Qué sorpresa! O sea, de repente tú también la puedes estar teniendo y no tienes ni idea. Pues muy probablemente, porque si es el 90% ya me dirás exacto, o sea, es que solo se salvará una de cada 10. ¿Qué me estás contando? Es que yo flipo. Bueno, pues eso significa que el flujo menstrual viaja en contra de la gravedad, y en lugar de salir, hacia lo abajo. que hace, exacto, que por donde tiene que salir, es que viaja por las trompas de falopio y puede salirse. Sí. Y ir a otras zonas tipo del vientre. Claro, el vientre tipo puede ponerse en la vejiga, puede ponerse en el intestino, en fin, en diversas zonas que pues no debería de estar, alrededor de los ovarios, alrededor de las trompas de falopio, en fin. Exacto. Y eso sería una menstruación
retroversión, no, retrógrada. Claro, pero o sea... Vale, entonces, ¿qué pasa? Que al final ese tejido que se instala en zonas donde no debería... Claro, el problema es que por medio de eso sería el medio de que ese tejido endometrial pueda viajar a otras zonas. Y ahí es cuando tenemos el problema de que el endometrio, en cualquier momento de la regla, se va a... Como es un tejido del endometrio, en cualquier otro momento de la regla en el cual mi tejido endometrial vaya a crecer, si está en otra zona, también va a responder a las mismas hormonas. Entonces también va a crecer en otras zonas. Vale, entonces en definitiva lo que sucede es que este tejido que sale fuera, al igual que el tejido que está en el endometrio, crece, tiene receptores de estrógenos, sangra, pues ese tejido también lo va a hacer. Entonces, eso es lo que da lugar a muchas veces a la endometriosis y a el dolor a lo largo del ciclo menstrual y durante la regla. Porque al final el tejido endometrial es un tejido que es inflamatorio, entonces es inflamatorio ahí, es inflamatorio donde sea, ¿no? Exacto, que también hemos dicho que hay algunas mujeres que sí que pueden presentar dolor y otras que no, ¿vale? Pero eso va a ser un poquito más en función de los niveles de estrógenos y de cuánto respondan a los mismos, pero es evidente que si tenemos un tejido que está engrosando porque su respuesta frente a las hormonas es ese crecimiento, si está creciendo muy próximo a otro órgano, lo más seguro es que pueda producir algo de dolor, ¿vale? Por la inflamación o por simple opresión. Exactamente. Y es importante recalcar que la prevalencia, que es que no es una cosa que le suceda a una de cada 10.000 mujeres, no, vamos a ver, que estamos hablando que la endometriosis son 2 de cada 10 mujeres pues presentan endometriosis. Y ya no solo es eso, sino que también existe muchas veces un infradiagnóstico, que muchas mujeres asocian, no, tengo dolor porque es algo normal, y pues te quedas en eso, ¿no? Y realmente puede ser que tengas una endometriosis y que no seas consciente de ello. O que el dolor que tengas es eso, lo tengas tan normalizado que bueno, pues no pasa nada, es que yo me tengo que tirar en casa todos los días que tengo la regla porque es que no soy capaz de levantarme, porque estoy muriéndome de dolor, pero para mí es mi regla. Pero no es lo que tendría que ser tu regla y ahí hay que mirar qué es lo que hay de base. Exacto. Entonces, dentro de eso, tenemos que tener en cuenta que ahora ya la endometriosis es mucho más famosa, ¿no? Y se sabe, pues, que pues, ciertas cosas que antes ya no se sabían y ahora pues se le conoce más, ¿no? Pero también existe, cuando pasa que una cosa se conoce mucho, pues también empezamos a hablar más de la cuenta y a pensar, pues, que ya lo sabemos todo al respecto de eso, ¿no? Y pasa que ahora se lleva mucho, pues, a hablar de una dieta para la endometriosis, que sí, dieta cetogénica, que sí, controlar los macros y demás para evitar, bueno, pues no tener síntomas, ¿no? Y tenemos que dejar claro que al final esto es una patología que pues hay que tratar tanto a nivel farmacológico como a nivel de suplementación y a nivel de estilo de vida, pero que no vas a conseguir que los síntomas y el problema que tú tienes se elimine a través de, pues voy a cambiar el estilo de vida. Ojo, que ayuda mucho, pero que no lo vas a poder cambiar al final, ya tienes ese tipo de patología, que al final las causas pues pueden ser muchas. Hemos hablado del tema de la regla retrógrada, que al final se piensa que puede tener relación, pero que también pues se cree que puede tener, o sea, a partir de la regla retrógrada puede tener relación junto con un sistema inmune pues que está un poco disminuido, que hace que pues que ese tejido viaje, ¿no? Y ese tejido pues esté en otro sitio y en lugar de eliminarse, ¿no? Que el sistema inmune pues lo cape, por así decirlo, pues lo deja ahí, que se reproduzca, ¿no? Claro. Entonces eso es cuando viene realmente el problema. Entonces tener en cuenta que en cuanto a alimentación, que si encontráis por ahí pues algo que dice que una dieta cetogénica, ciertas dietas que van a hacer que tú no tengas estos problemas, no tengas estos síntomas, pues que va a ser muy complicado que eso sea así. Sobre todo porque además, o sea, hay que pensar que esto está estudiado un poquito con pinzas. Luego, además, que el grupo de población en el que hayan estudiado, la pauta esté bien hecha. La dieta en concreto sea una que, sabes, que es muy complicado en cuanto a alimentación, que una dieta en concreto sea pautada a muchas mujeres que tengan este problema y que tenga un buen resultado para estas mujeres. Claro. Si ya es poco el estudio que hay, no teníamos ni puta idea aquí de lo que era la regla retrógrada,
Tú dirás si se ha puesto alguien a investigar acerca de si la dieta cetogénica tiene algo más de impacto o no. Claro, pues. Y unido a eso, se puso de moda también el quitar el gluten, ¿no? El quitar el gluten, por si pues el quitar el gluten también tuviera algún beneficio en torno a pues la endometriosis, ¿no? Y se vio que sí que, en esos estudios, creo no sé cuántos estudios hay, pero tiene que haber súper pocos y pues al final con unas muestras que, bueno, pues son las que son, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que sí que se vio que había una mejora en la sintomatología en estas mujeres. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos que tener en cuenta que los alimentos que tienen gluten muchas veces pues llevan grasas que no son saludables, llevan azúcares que no son saludables y todo eso va a hacer que no tengamos una dieta realmente saludable. Entonces, ¿es realmente quitar el gluten o es que estamos llevando una alimentación que es mucho más saludable y que por eso también estamos rebajando los síntomas? Totalmente. Claro, o sea, hay que tener en cuenta un poco eso. Y luego también hablar de que el estilo de vida pues es fundamental en general, tanto el hacer actividad física, el tener un buen descanso, el regular los niveles de estrés, el rodearte de gente con la que tú te sientas bien y te sientas cómodo, es decir, tener un día a día que digas, wow, me encuentro bien, ¿no? También va a ayudar porque al final, como dijimos en el episodio anterior, hay una regulación neurohormonal. Entonces, todo lo que a ti te pasa externamente, pues va a repercutir en cómo son tus ciclos. Y es fundamental también que, o sea, tú tienes una situación en la que te estás encontrando con a lo mejor dolores muy intensos, dolores que no te permiten salir a lo mejor de casa y que la gente que tengas en tu entorno sea la gente que a lo mejor menos te está apoyando en esas situaciones, de decir, tío, es que esta chica cada vez que va bien a regla nunca quiere salir, o esta chica cada vez que esto es que siempre cancela el plan a última hora. Bueno, pero es que quizás es importante que a lo mejor en tu entorno también, pues ese entorno que te ayude, que te apoye y que comprenda que a lo mejor sí que es incapacitante para ti en estas situaciones la regla. Y ahí en grupos de apoyo o grupos de más personas a lo mejor que están viviendo la misma situación que tú, te es una buena... Claro, te reconforta. Exacto, por así decirlo. Exacto. Y luego cuando has comentado lo de la alimentación, aquí yo quiero hablar porque ya hablamos de la microbiota, que es un tema que a mí me chifla, y quería hablaros sobre todo del tema de los estrógenos, ¿vale? Porque la endometriosis responde a los niveles de estrógenos. Entonces, principal y fundamentalmente, ¿por qué necesitamos que la microbiota esté bien? Bueno, pues porque la forma que tiene nuestro cuerpo de expulsar los estrógenos al final es por heces. Y el problema es que también hay una reabsorción de esos estrógenos a nivel intestinal. Entonces, si tenemos un tránsito intestinal deficiente, que tenemos pues un estreñimiento importante, lo más seguro es que esté más tiempo en el intestino el estrógeno y sea más posible que lo volvamos otra vez a introducir en nuestro organismo. Entonces, de esta forma, los niveles de estrógenos van a seguir siendo más elevados y entonces vamos a tener más estrógeno circulante para que el endometrio al final pues reciba más. Y es totalmente lo que queremos evitar, ¿vale? Entonces por eso ahí es súper importante que si no os habéis visto el episodio de la microbiota os lo veáis, pero que tengáis una buena alimentación, buen aporte de fibra, de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres que nos encantan. Que nos gusta meterlo en todos los episodios. Es que si no hablamos de las legumbres no nos quedamos a gusto. Exacto. ¿Vale? Para que tengamos eso, una buena un microbioma bueno. Que sea sano. Exacto. Que esté bien volado de bacterias que nos sean beneficiosas, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Y bueno, luego también el tema de recomendación fundamental, sobre todo para chicas jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, ¿vale? En realidad para todo el mundo, en población general, si nos ponemos a analizar, sí, ¿vale? Si nos ponemos a analizar, sí, pero principalmente todas aquellas que tenéis más problemas con la regla y dolores más fuertes, es importante que el tema tabaco y alcohol desaparezca, ¿vale? Sí. O sea que ya es importante porque al final siempre va a repercutir de alguna manera en tu salud, ¿no? Sí. Pero cuando ya tenemos patologías de base es casi aún más importante porque al final de alguna manera va a repercutir en tu sintomatología y en que tú te encuentres peor. Exacto. Y además es que todo el alcohol al final el cuerpo lo desintoxica el organismo por medio del hígado, ¿vale? Pero es que también los estrógenos se van a filtrar por el hígado. Entonces si tenemos el hígado ya sobrecargado con el tema del alcohol, pues no va a haber una filtración tan buena de los estrógenos. Entonces necesitamos que el hígado pues esté al 100% funcional, ¿vale? Exacto. Entonces,
de verdad, reducir si es posible al máximo el alcohol porque no beneficia, además es inflamatorio y es que va a ser un cambio bastante más notorio que a lo mejor cualquier otra cosilla. ¿Vale? Exactamente. Y en cuanto, por ejemplo, también para destacar, cuando has dicho del tema familiar, el entender, ¿no? El tener en cuenta que en la endometriosis al final ese dolor persistente en el tiempo genera un déficit en la calidad de vida. Quiere decir, al final tú no puedes tener una buena calidad de vida cuando tú sientes dolor todos los días o eso te incapacita de alguna manera. Entonces, y más aún, si no te sientes comprendida por la gente que tienes alrededor, al final te limita y hace que esa mala calidad de vida haga que tengas más probabilidades de desarrollar pues, ciertos problemas como la depresión, trastornos de la conducta alimentaria y ciertas cosas que al final pues desencadenan, ¿no? El tú pues mantener en el tiempo estos niveles de estrés, estos síntomas y demás. Ya debes tener en cuenta. Lo de la familia, simplemente decir que también al final hay un cierto componente genético en la endometriosis. Y si tu mamá pues ha tenido a lo mejor siempre dolores de regla muy muy fuertes y muy incapacitantes y tu abuela también, puede ser que tú pienses que es lo normal, ¿vale? Y entonces no es lo normal. No, es que no es normal. Es que, claro. O sea, dentro de eso yo creo que se habla mucho de no tiene que doler. Claro. Pero se queda como un poco ahí, o por lo menos yo me había quedado un poco ahí hasta que ya me he puesto a estudiar un poco más del tema y realmente no es que no tengas que sentir nada, sino que no te puede incapacitar de alguna manera esto. Yo creo que es importante recalcar eso. Claro, por eso, pero que el tema sobre todo familiar de que mi madre lo ha pasado igual que yo y es lo normal porque es la única guía que tengo. Exacto. Ojo, porque la endometriosis tiene cierto componente genético y quizás pues no sea lo normal, quizás sí en tu familia, pero no es lo normal y no es con lo que tengas que estar viviendo, ¿vale? Exacto. Un profesional, ir al médico, al ginecólogo, con todo, como decimos siempre, apuntado, ¿vale? Sí, con las tareas bien hechas. Claro, para, oye, que si ya que tienes poco tiempo en el médico, que vayas con todo y le das todos los datos y que él ya pues haga lo suyo, pero que no vayas ahí a media tinta porque si no luego pues te quedas igual. Claro, y es alargar el proceso muchísimo más. Exacto. Y eso es lo que menos queremos, ¿vale? Y en segundo lugar, como hemos comentado, vamos a hablar del SOP, el síndrome de ovario poliquístico, que es una serie de alteraciones a nivel hormonal que afectan al funcionamiento de los ovarios y que produce algunos síntomas como son ciclos irregulares, calvicie, acné, vello en zonas en las que normalmente pues, las mujeres no solemos tener, luego resistencia a la insulina y en algunas ocasiones también, en la mayoría de ocasiones también hay pues un aumento de la grasa a nivel abdominal, aumento de gran cantidad de grasa a nivel abdominal, ¿no? Entonces, este tipo de problema, ¿no? Que pues tiene esta serie de síntomas, pues muchas veces a lo mejor pues puede ser que vaya o no acompañado de dolor. Claro, hay que tener en cuenta es que el rollo es ese. El rollo es ese, que muchas veces que no podemos tener todos, que a lo mejor pues eso, tenemos mucho acné siendo adultos y a lo mejor no tenemos más síntomas y puede ser que eso sí que sea un problema, sí que ¿no? O unas reglas irregulares que tú asocias que simplemente que te viene la regla cada 2 meses y tienes un montón de acné aunque tengas 30 y pico años y tú piensas que eso es normal y oye, igual hay algún tipo de problema detrás, ¿no? Aquí queremos decir que hay algunos criterios diagnósticos, ¿vale? Pero que no están ni fijos ni pautados por ninguna escuela de médicos en particular, ¿vale? Es simplemente unos criterios que se han hecho clínicos en función de lo que se ha visto, ¿vale? Y como evidentemente pues el SOP es como la endometriosis de su madre y de su padre, aquí no se tiene nada 100% cierto. Entre los criterios está el tener una anovulación o tener oligovulación, o sea, aquí puede ser una cosa o puede ser la otra. Que sí que es verdad que es necesario que haya ese hiperandrogenismo, que sería lo que nos está generando los problemas de pues un poquito más los síntomas un poquito, claro, más como de hombre en mujeres. Cuanto, por ejemplo, el tema del vello, que pues, crece en zonas en las que a lo mejor pues en la zona del cuello o en la zona de la espalda o en el pecho, que dices, a ver, aquí normalmente una mujer no tiene vello. Oye, que eso no significa que cualquier mujer que tenga vello en esas zonas tenga un problema. Oye, que puede ser que genéticamente y hormonalmente seas así y que por eso tengas vello, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que los criterios no es que tengas esto y ya te pase, ¿no? Así decirlo, ¿vale? Y el tercer criterio sería esa
una ecografía que sí que es verdad que difiere mucho del momento en el que estemos de esa visual de ovario poliquístico, ¿vale? ¿Qué pasa con el ovario poliquístico? Pues que la visión de quistes, ¿vale? Se da porque al final, o sea, nuestro cuerpo lo que hace para ovular es que los folículos, que eran, si os acordáis del anterior episodio, los saquitos donde están, pues lo que se supondrá que va a ser el óvulo, ¿vale? Y empiezan a crecer. Y ese crecimiento pues se da gracias a los estrógenos. Entonces, en las mujeres que tienen estas alteraciones, lo que pasa es que pues siguen creciendo todos, ninguno llega a ser dominante, que sería este que acaba siendo el óvulo y que sale ahí a la luz a flotar, y todos se van agrandando. Entonces llega un punto en el que ninguno es dominante y se nos quedan, pues por así decirlo, todos grandecillos. Entonces si hacemos una ecografía en ese momento, van a salir todos grandecillos y va a tener esa visión de poliquístico, ¿vale? Pero si tenemos progesterona, al final van a disminuir su tamaño, y si hacemos una ecografía en el momento en el que están disminuyendo el tamaño, no vamos a tener esa visión de poliquístico. Entonces es un poco... Los criterios por eso son un poquito para cogerse con pinzas, ¿vale? Y luego tener en cuenta también que, como hemos dicho, uno de los criterios sería el aumento de la grasa a nivel abdominal, pero eso no significa que solo mujeres que tengan sobrepeso o que tengan obesidad pueden tener síndrome de ovario poliquístico. Al final es un criterio que se correlaciona mucho y es más probable, ¿no? Por así decirlo, pero no es algo determinante, ¿sabes? Puede haber mujeres con un bajo peso incluso, pues que tengan un síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Claro, simplemente también es un poco ese acumule más a nivel central, ¿vale? Porque al final hay más predominancia de las hormonas masculinas y pues como todos los hombres pues engordan más de abdomen que a lo mejor de caderas y pecho como las mujeres. Exactamente. Y además también tener en cuenta pues que otro de los síntomas es la resistencia a la insulina, ¿no? Que puede al final pues derivar en una diabetes, ¿no? Sí. Entonces, son criterios que son importantes y que al final tenemos que conseguir abordarlo todo de forma global, porque claro, o sea, ya aparte de ese SOP, si tú tienes una resistencia a la insulina, pues también tienes que abordar, cambiar tu alimentación, tener un buen estilo de vida, pues que ayude a que eso no vaya más, ¿no? Exacto. Y que cada vez pues tenga más síntomas y aquello pues derive en algo más grave, ¿no? Claro, y decirlo. Evidentemente aquí lo que es importante es aprender a comer y abordar esa resistencia a la insulina y que no vaya peor, ¿vale? Y para eso sí que quizás sea necesario que, si no sabemos, acudamos a un nutricionista para que sí que os ayude a ver, porque sí que hay de todo por todos lados en cuanto a temas de resistencia a la insulina. No te tomes esta fruta, no te tomes lo otro, y quizás sí que sea necesario que vayáis a un nutri y digáis, vale, mira, me está pasando esto, quizás necesito que me ayudes un poco a controlarlo. Exacto. Y listo, ¿vale? Y el médico también, por si acaso, pues es necesario ya el tratamiento farmacológico. Totalmente. Unido al tratamiento nutricional, que también hay que tener en cuenta que tanto en esta patología como por ejemplo, en la endometriosis, el tratamiento farmacológico es muy importante y ya no es voy a intentar regularlo de forma natural, no. Es que tenemos problemas de base que tenemos que afrontar y que la alimentación siempre nos va a ayudar. Que aquí no sé si te has dado cuenta tú también, pero hay como muchísima gente que de repente ahora están demonizando a muerte la píldora. Sí. Que, a ver, es verdad que está abusado de mandarla como si fuesen caramelos, ¿vale? Pero en situaciones en las que sí que son necesarias, porque necesitamos parar el ciclo, ¿vale? Para que no haya este sobrecrecimiento, porque todo responde a las hormonas, entonces quizás sea necesario parar el ciclo y quizás sí que sea necesario el que tomemos una píldora. Claro, en ese caso tenemos que ver, ya no es las contraindicaciones que tiene un fármaco, pero que existen, claro. La cuestión es no tomarlas porque sí, pero sí tomarlas cuando hay que tomarlas. Quiero decir, cuando tomarlas, vea. Al final, cuando sí es necesario, ese beneficio va a ser mayor, ¿no? O sea, tenemos un problema que nos está generando una incapacidad que nos puede derivar probablemente en algo más grave y que abordándolo a través del tratamiento farmacológico, pues no se nos va a producir eso, ¿no? ¿Vale? Y nos va a ayudar y vamos a tener una mejor calidad de vida. Hombre, evidentemente, es que tú si le estás diciendo, imagínate, a una muchacha que la pobre no se puede levantar los 10 días que tiene entre que le va a venir la regla y la tiene, y está la pobre muerta, y le dices, no te tomes la píldora porque no sé qué. Bueno, es que a lo mejor esta muchacha sí que necesita la píldora para que le deje de doler de esa manera. Exactamente.
Claro, el problema yo creo que de la píldora ha venido muchas veces de que se ha mandado ante cualquier problema, ¿no? Tú llegas, te duele, la píldora. Tú llegas, no tienes la regla, la píldora. Claro. Claro, es que ese es el problema. Pero de ahí a, de repente, no tomemos nunca jamás la píldora porque es el diablo, pues en algunas situaciones sí que lo será, pero es que en otras situaciones quizás es la salvación. Exacto. Para entonces, que tu calidad de vida tomar sea las mejor. Cosas desde la individualidad es muy importante. Y luego, ¿qué te parece, sobre todo a nivel psicológico? Porque sí que es verdad que del SOP hay muchos síntomas que todos son muy estéticos. Exactamente. El tema del acné, el tema del vello, todo eso. De la pérdida de cabello, bastante notoria. Todo eso a nivel psicológico, ya de por sí los estándares de belleza son bastante agresivos con la mujer. Si encima estamos teniendo este tipo de problemas que también son muy visuales, ¿vale? Exactamente. Pueden venir muchas veces acompañados de problemas psicológicos, de mayor tendencia a la ansiedad, de mayor tendencia a la depresión, y quizá también sea necesario pues que vayamos a un psicólogo, ¿vale? Para que nos ayude un poco a gestionar la situación, porque muchas personas pues al final no lo llevan bien, claro, y es normal. Al final, una vez detectado, pues conseguiremos regularlo con el tiempo, ¿no? Y se verá pues con qué tratamiento te sienta mejor y de qué manera podemos llevarlo a cabo, pero al final cargar con todo eso en la sociedad en la que vivimos hoy en día, pues es muy complicado. Totalmente. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta y, bueno, sabemos que es duro y que entendemos que es duro para muchas mujeres el encontrarse en esa situación, porque ya no solo es pues que puedan tener dolor, sino que pues que hay síntomas a nivel estético que son muy relevantes y que, bueno, pues... Y que la gente puede ser muy cruel también. O sea, que aquí hay de todo. Pero también eso es por desconocimiento, claro, porque no sabes realmente pues qué le puede estar pasando a esa persona detrás. Totalmente. Y ya está, porque a lo mejor pues antes no le pasaba y ahora lo tiene y dices, bueno, es que esta chica está así ahora, ¿no? Pues ojo, claro, tú también desde tu ignorancia, pues claro, hablar desde... es muy fácil hablar, ¿no? Entonces, es lo más fácil hablar. Literalmente. O sea que, bueno, yo creo que con esta parte... Ya esperemos a ver... Hemos abordado un poquito estos dos tipos de problemas que son muy frecuentes y que al final detectar si podemos estar teniendo algún tipo de problema de este tipo es muy importante, ¿no? Totalmente. Y bueno, que si necesitáis ayuda o cualquier cosilla, pues podéis escribirnos las dudas que tengáis también, que exactamente, para que nosotras estamos encantadas de contestaros a lo que vosotros necesitéis. Pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas de las de verdad, de las que no normalizan el dolor de regla, y estamos a tu disposición. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales, que para eso estamos ahí, ¿no? Dando una murga también todos los días, vamos, es que ahí non-stop. Yo de verdad que a veces me siento hiper pesada, sinceramente, pero bueno, es lo que hay que hacer. Oye, es lo que luego nos pedís, o sea que... Bueno, a mí me encanta, o sea que no hay problema. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chaito. Tal cual, ¿eh? Pues sí, porque yo ni me acordaba. No, yo no tampoco. O sea, bueno, sí, se ve que me acordaba.